Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro virtual, pero presencial en el sentido de la obligatoriedad de la asistencia de ustedes. Entonces, por eso un poco de repente se mezclan estos dos conceptos, que en este caso van a ser complementarios y no precisamente antagonistas. Bien, entonces voy a ir compartiendo con ustedes una suerte de presentaciones, pero sobre todo es la clase de hoy para poder compartir, preguntar y sobre todo eh, dejar en claro cualquier tipo de dudas que puedan llegar a tener. En ese sentido, entonces vamos a explicar que hubo un pequeño error en la guía donde está la pista de la tarea 8.1. Yo volví a cargar por un error la guía del todo el módulo. Entonces vamos a repasar esa guía y obviamente yo voy a dar más días para la presentación para que tengan la misma cantidad de días que tenían para entregar esa tarea. Eh, no obstante, van a ver que la tarea 1 y la 8.1 y la 8.2 son actividades complementarias. Eso quiere decir que lo que hayan empezado en el 8.1, esa misma tarea van a continuar y van a terminar de elaborar el modelo de proyecto para presentar en la tarea 8.2. Eso quiere decir que vendría a ser como una tarea partida a la mitad. Hasta la mitad presentamos en el 8.1 y posterior a eso presentamos en el 8.2. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Vamos a presentar un modelo muy fácil, corto, de lo que vendría a ser un proyecto educativo. Pero antes de eso vamos a hablar un poquitito de lo conceptual. Vamos a tratar de evacuar algunas dudas que tengamos y después nos ocupamos de la tarea. ¿Les parece? Yo quisiera también por una cuestión, yo estoy recuperándome de COVID, entonces estoy un poco disfónico y les pediría que tratemos de participar, preguntar, así de paso me ayudan a no este, cansarme y cansarles, porque si no también se cansan ustedes, me canso yo y tratar de hacer esto más dinámico, ¿sí? Bueno, yo no sé si tuvimos la suerte de compartir antes en otro módulo. Para la gente que no, entonces soy el licenciado José Palacios, psicólogo y amante del área tecnológica. Actualmente me desempeño en el área de investigación en salud y en docencia universitaria. Lo que hoy vamos a tocar un poquitito es justamente cuáles son algunos aspectos de lo que denominamos proyecto educativo en particular, porque sabemos que hay muchos tipos de proyectos y vamos a mirar algunos ejemplos, sobre todo para poder familiarizarnos un poco con los modelos que son oficiales por parte del CONES para los distintos tipos de proyectos en el área de la educación, que es lo que nos compete ahora a nosotros. Entonces aquí vamos a mirar un poquitito que existen varios tipos de proyectos y tipos de proyectos. Voy a ver si es que se puede proyectar y ustedes me dicen si se escucha bien, por favor, en el chat. En el chat me gustaría que me pongan si se escucha bien el sonido de la presentación. Un momentito, voy a empezar a presentar en un momento más. El sonido de la presentación, lo que quiero que me compartir.
Bueno, entonces, siguiendo un poquitito con nuestra presentación, vemos que hay distintos tipos de proyectos, ¿sí? Quiero recordarles que tienen un apartado en el aula en donde justamente yo traté de eh, poner una selección de categorías de proyectos según justamente la visión que tienen, la participación, los objetivos. Entonces ahí podemos ver cómo hay muchísimas más variedades de proyectos dentro de ese apartado. Espero que hayan podido ver ahí donde dice aquí hay más sobre proyectos, justamente tienen esa información. Puse algo más audiovisual además de esa parte escrita. Todas las fuentes también están citadas de dónde saqué esta información. Antes de avanzar, yo quisiera saber si pudieron revisar esa información, qué les pareció el contenido de la información, fue accesible, pudieron entender bien el tema de que existen diferentes tipos de proyectos, porque esa un poco era la intención de esa información, poder entender de que hay varios tipos de proyectos y por otro lado identificar el tipo especial de proyecto que se llama proyecto educativo, que es sobre lo que vamos a hablar hoy. ¿Pudieron hacer eso? Ujú. Ok, gracias Noelia, muy amable. Bueno, pero básicamente es para poder identificar un poquitito justamente esto. Primero entender el concepto de proyecto, que vemos que es un orden secuenciado de actividades. ¿Y qué es lo que determina ese orden? Está determinado por una intencionalidad. Y esa intencionalidad está especificada en los objetivos. Es muy importante eh, practicar la escritura de los objetivos. Sobre todo a nosotros nos van a pedir todo el tiempo que trabajemos por objetivos. Si tenemos una cátedra, nos van a pedir que hagamos objetivos para la cátedra. Si tenemos un proyecto de extensión universitaria, nos van a pedir que determinemos los objetivos. Si tenemos una, una actividad entre materias correlativas. Si somos profes dentro de una carrera, vamos a tener que escribir los proyectos, los objetivos de ese proyecto. Entonces, por eso es muy importante y es para ayudarles un poquitito a esto que les he colocado dentro de las pistas de la tarea 8.1 un listado de sugerencias de los verbos. Seguramente algunos de ustedes ya conocen las reglas para escribir los verbos, ¿verdad? Uno de ellos es que tiene que significar acción y tiene que estar escrito en infinitivo, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo un objetivo, siempre me tengo que preguntar, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando leemos los objetivos que las personas se determinan a sí mismas o a una actividad, encontramos que hay mucha confusión con actividades. Por ejemplo, leemos, dice, objetivo específico, realizar reuniones de, de alumnos sobre X tema. Eso no puede ser un objetivo. El objetivo es, ¿para qué voy a realizar esas reuniones? Entonces, para tener un análisis situacional sobre la... Entonces, eso es justamente conocer la situación sobre violencia intrainstitucional y dentro de eso voy a determinar algunas actividades como ser reuniones, como ser debates que me lleven a poder conocer. Entonces en ese caso el verbo que voy a utilizar es conocer. Por lo tanto, realizar no puede ser un verbo de un objetivo, porque uno no puede tener como la meta el realizar. Si yo estoy realizando para algo, entonces organizar un foro de debate no puede ser tampoco
un objetivo. ¿Para qué voy a organizar ese foro de debate? Para fortalecer las capacidades de gestión de los docentes en sus distintas áreas temáticas. Ahí sí, entonces ese sí es un objetivo. Pero todos hay que tener mucho cuidado a la hora de escribir. Esta es una infografía súper linda. No hace falta que tomen nota tampoco porque yo les voy a poner esta presentación para que ustedes puedan inclusive descargar, ¿sí? Todo lo que está acá, ese video que vimos y las plantillas que les voy a poner más adelante van a poder descargar. Inclusive les voy a facilitar las plantillas como está en el CONES ya en Word, como para que ustedes puedan rellenar si es que necesitan presentar cualquier proyecto educativo. Entonces, fíjense que el proyecto educativo, a diferencia de otro tipo de proyectos, ustedes me pueden decir cuáles, para no hablar yo solo, porque algunas veces yo me entusiasmo y me pongo a hablar yo solo y hago un monólogo. Les pregunto entonces, mirando un poquitito esta infografía y con toda la experiencia que ustedes ya tienen, porque yo sé que hay varios de ustedes que ya habrán trabajado en proyectos de distinta laya, inclusive en proyectos educativos. ¿Qué me podrían decir ustedes, o por lo menos una diferencia que encuentran entre un proyecto educativo y el resto de los proyectos? Ujú. Bien, gracias. Trabaja con casi todos los proyectos, salvo los de productividad que son de empresas, trabajan con personas. Pero sí, una cosa importante también yo quiero destacar acá. ¿Se acuerdan cuando la persona que estuvo presentando el video decía que en los proyectos comunitarios había la participación? Porque los actores del proyecto eh, participaban desde el momento de escribir el proyecto. Y esa misma participación tiene que existir en un proyecto educativo, porque un proyecto educativo sí puede ser escrito por un técnico. O sea, una universidad le puede contratar a un especialista para que escriba su proyecto. Pero ¿qué pasa? Que si la comunidad educativa de esa institución no está embebida y no está empoderada en lo que es ese proyecto no va a florecer. Porque algunas veces le preguntamos a los docentes no están en conocimiento del proyecto educativo institucional. Le preguntamos a los alumnos no están en conocimiento. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque se falla justamente en esta característica muy particular del proyecto educativo, que es que justamente tiene que ser participativo, tiene que haber participación de todos los involucrados. ¿Quiénes son los involucrados? Las autoridades, obviamente son las autoridades, pero también tienen que estar los otros componentes de la vida educativa, ¿verdad? La parte administrativa, la parte de los docentes, de los estudiantes. Esos componentes tienen que estar presentes a la hora de plantearse un proyecto. Y bueno, acá fíjense que hay cuestiones así bastante interesantes. Por ejemplo, que nos habla que los proyectos educativos son una forma de hacer una evaluación de carácter formativo. ¿Por qué? Porque el proyecto educativo justamente me permite construir indicadores y esos indicadores me dan una medida, me toman una temperatura de qué tan buena y qué tan aprovechada es justamente esta acción educativa que yo estoy llevando adelante dentro de una unidad educativa, una institución. Entonces, yo puedo ir midiendo no solamente el desempeño de los alumnos a través de sus calificaciones, puedo ir midiendo el desempeño de los docentes, puedo ir midiendo el desempeño administrativo, y con toda esa información, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir
Si quiero, y mi preocupación es la excelencia y la calidad, voy a ir realizando ajustes para que a lo largo del desarrollo de este proyecto se vaya pudiendo mejorar esos aspectos que voy encontrando en este tipo de evaluaciones de carácter formativo. Entonces, la evaluación formativa no es solamente tendiente a saber si los alumnos están aprovechando o no. También esa evaluación formativa tendría que ser para la labor docente o para el trabajo que los docentes están haciendo dentro de las aulas y también para el desempeño de las autoridades. Acordémonos que existen distintos tipos de autoridades en la vida universitaria, ¿verdad? Están los representantes estudiantiles, están los representantes de los egresados, están de muchas instancias, entonces, para ver un poco cuál es el aporte que cada uno de estos miembros está haciendo dentro de la vida universitaria, por ejemplo. Otra cosa que aquí me parece muy importante, por ahí si ustedes van viendo elementos que quieran destacar, lo van haciendo, porque yo no voy a poder hablar de todo porque es demasiado amplio y no quiero también desarrollar otras cosas, pero otra cosa que me parece muy importante justamente es este aspecto humanizante que dice aprender a aprender, ¿sí? Entonces, en la metodología también no solamente se va a centrar el hecho de que el profesor tiene que desarrollar su materia, ¿verdad? Sino que va a comprender y a atender las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos. Eso tiene dos aristas importantes. La primera es desde las teorías educativas, que nosotros sabemos que cada alumno tiene una manera distinta de aprender. Algunos alumnos aprenden escuchando, otros escribiendo, otros escuchando y viendo, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos tiene una necesidad diferente de acceso a la información. Y por otro lado, también tenemos el hecho de que es sumamente imprescindible que las instituciones educativas realicen ajustes para lograr una inclusión a aquellas personas que tienen algún tipo de limitación, por ejemplo, limitación, discapacidades auditivas, discapacidades motoras, discapacidades visuales. Entonces, ¿qué tanto se están haciendo esfuerzos para dar respuesta a estas dos situaciones? Primero, que las personas aprendemos de forma distinta y segundo, y por ende necesitamos estímulos distintos y segundo, ¿qué hacemos para incluir a aquellas personas que tienen problemas de accesibilidad por algún tipo de discapacidad? Entonces, aprender a ser, a aprender a conocer y aprender a convivir. Fíjense que acá hay aspectos que tienen que ver con el área ética y también con el área de la humanidad, ¿verdad? De cómo yo le reconozco a la otra persona, cómo puedo lograr esa empatía. Y acá fíjense que tiene muchos componentes, reconocer de que hay diferentes tipos de inteligencias, por eso habla la inteligencia múltiple, la importancia de incluir el factor del entorno de los alumnos, ¿verdad? La famosa inteligencia emocional, el acceso a las tecnologías y también el uso que se hace a las tecnologías. Fíjense que muchas veces a mí me ha tocado ver que si una universidad gasta mucho dinero para poner un buen internet, pero no le capacita a los docentes para usar el internet y a los alumnos en el área de la educación y la investigación, ¿qué pasa? Que los alumnos usan el internet para ver videos de YouTube en horario de clase. ¿Quién tiene la culpa? Pero a mí no me gusta usar la culpa. ¿Quién tiene la responsabilidad si eso ocurre en aula? Les pregunto a ustedes, que son ya casi docentes. ¿A quién podemos endilgarle responsabilidad para corregir esa situación? Porque convenimos que Internet es algo imprescindible hoy en día para ser utilizado dentro del área educativa. En parte a la institución porque no hizo un buen plan, ¿verdad? De,
inclusión de la tecnología y simplemente se bajó nomás la tecnología. Es como decir lo siguiente, yo puedo tener un celular de última generación, con la memoria más rápida, con el internet más rápido y solamente uso para WhatsApp. No uso para estudiar, no uso para entrar a ver investigaciones, no uso para absolutamente nada y después digo que internet no sirve. No es que no sirve, yo no conozco las estrategias para poder incluir eso en el área educativa. Entonces, esto también tiene que ser contemplado cuando se va a hacer inclusión de la tecnología. Se tiene que preparar a las personas para poder utilizar eso. Bueno, a ver qué más. Ahí justamente, fíjense donde dice metodología, dice colaborativa, ¿verdad? Y cooperativa. El enfoque por competencias. Hoy en día también, cuando vamos a hacer nuestra planificación de clase, ¿qué nos piden? Porque esto les van a pedir a ustedes las universidades. Les va a decir, bueno, profe, nosotros queremos que en los objetivos vayas escribiendo qué es lo que necesitas o que la institución necesita que un alumno logre al terminar esta materia que vos vas a enseñar. Eso significa enfoque por competencia. Entonces yo me voy a poner a pensar cómo voy a describirle al alumno o qué es lo que ese alumno va a tener que desarrollar a lo largo del desarrollo, iba a decir otra vez, pero que yo vaya realizando las actividades de esa materia. Eso es un enfoque por competencias. Y bueno, ahí habla de algunas teorías como el aprendizaje significativo, el fomento de la autonomía, decíamos, este cambio de paradigma que existe hoy en día en la educación en general, no solamente en la educación superior, sino en las otras áreas también, de que en la medida que la educación superior va llegando al nivel universitario y post-universitario, el núcleo de la acción se va posicionando sobre el alumno y es el alumno el responsable de su propio aprendizaje. Eso quiere decir que el profesor, ya te doy la palabra, el profesor deja de ser una persona que sabe todo y se constituye en un apoyo del alumno que va a construir su propio camino hacia el verdadero aprendizaje. A ver un poco, no puedo ver quién levantó la mano. Emilio, ¿vos? Emilio, José, ¿verdad? Adelante. No, no, anterior, sí, así es. Bien, gracias por tu consulta. Tenemos dos situaciones. La primera, en el caso, se supone que ustedes cuando salgan acá también van a poder realizar consultorías para desarrollar un proyecto educativo. Si vos como técnico te vas a sentar en una mesa de colegas a proyectar una futura carrera, vas a tener que pensar en competencias de acuerdo a la carrera y a las eh, asignaturas, ¿verdad? Pero si sos un profesor contratado, entonces probablemente ya recibas de parte de la institución un listado de competencias que tenés que desarrollar dentro de tu materia. Entonces, están las dos situaciones. Puede que si sos docente tengas impuesto, obviamente. ¿Por qué está impuesto? Porque es lo que ya se consideró que se necesita mínimamente desarrollar en esa área, que es esa materia, esa área del conocimiento, y por ende te van a dar la libertad a vos, docente, de ver las estrategias didácticas para poder llegar a la conclusión o a conseguir esas competencias que la institución te va a pedir que desarrolles con tus alumnos.
No sé si querés decir algo más, José, por tu mano sigue levantada. No sé si está nomás levantada. Ok, perfecto, perfecto. Bien, también habla de ciertos aspectos, por ejemplo, el aprendizaje significativo, que tiene que ver justamente con qué es lo que yo hago con lo que aprendo. Y aquí es muy importante que a la hora de nosotros evaluar qué es lo que vamos a enseñar, entonces enseñar cosas que, cuando un aprendizaje es significativo, cuando el alumno va a poder usar en el futuro eso que yo le enseñé, y va a tener mucho mayor impacto en su ser si es que yo le enseño cosas que o le gustan o se siente identificado con ellos o en el futuro le va a servir para desempeñarse. Y aquí quiero hacer una acotación de que justamente uno de los aspectos más ponderados hoy en día por la educación avanzada tiene que ver, creo que ustedes ya dieron las áreas de los objetivos según Bloom, ¿verdad? Que son el área cognitiva, el área procedimental y el área actitudinal. Bien, en este modelo, voy a centrar en este modelo el ejemplo para que se entienda este cambio de paradigma que está existiendo. Toda nuestra vida, digo nuestra vida porque me considero más o menos contemporáneo de ustedes, estuvimos en un modelo que preconizaba mucho la parte cognitiva, ¿sí? El conocer, el saber, el recordar. Últimamente también, sobre todo de acuerdo al tipo de capacitación de carrera, ya sea, por ejemplo, carreras muy prácticas, también se dio mucho énfasis a lo procedimental. Pero lo actitudinal venía a ser como una especie de furgón de cola. Y aquí yo quiero llamar la atención porque como soy psicólogo no puedo menospreciar esto. Y resulta que justamente esta área actitudinal está estrechamente ligada con las emociones. Lo que a mí me hace sentir. O qué tan importante es para mí una u otra cosa tiene que ver qué me hace sentir. Entonces, repito. Uno de los aspectos puede ser aquello que a mí me gusta. Obviamente lo que a mí me gusta me emociona y me gusta luego aprender. Y probablemente me acuerde todo porque es algo que me emociona. Por ende, uno de los aspectos que tenemos en cuenta para ayudarle a una persona a elegir carrera es justamente estudiar a lo que te gusta. No estudies para tener plata, estudia para ser feliz, ¿verdad? Porque si no va a haber mucha gente infeliz detrás tuyo. Y dice entonces los actuales pedagogos que para generar un cambio permanente en la conducta de un individuo, que es uno de los conceptos de educación, que es educación, tenemos muchísimos conceptos, pero uno de los conceptos de educación tiene que ver con el cambio de conducta. Cuando un individuo está educado, cuando cambió su conducta. Entonces, cuando yo apelo al área emotiva y le emociono a la persona y entro por las emociones, dice que todos los otros canales se abren de forma automática y que deberíamos empezar nosotros justamente por el área de las emociones. Enseñar con las emociones, no dejar las emociones de lado. Entonces, fíjense que realmente tenemos un desafío súper grande, es un área que se está empezando a explorar, el área de las neurociencias, y vemos que las emociones pueden provocar muchísimas reacciones dentro de nuestro cuerpo y obviamente dentro de nuestra mente. Entonces, por eso decía esto del aprendizaje significativo, que tiene que tener un para qué, un por qué, y cuando el alumno detecta eso, con mil gustos va a aprender. Pero si no le explicamos lo ni para qué tiene que aprender algo, pero tenés que aprender de memoria, muchas veces inclusive, y a mí me pasa hasta hoy en día, hay gente que odia metodología de la investigación. Odia porque nunca entendió, le hicieron repetir como loro las partes de una investigación, no le enseñaron a razonar de forma metódica y llega el momento que tiene que presentar su tesis y te dice, por favor, ayúdame porque yo detesto y no entiendo luego nada. ¿Por qué? Porque se generó justamente el proceso inverso. Se trató de forzar la parte cognitiva sin explicar el para qué iba a ser importante eso.
Lastimosamente es una realidad. Lo mismo creo que sucede con el guaraní. El guaraní hoy en día es más resistido por los alumnos que estudian porque no se les explica la importancia del guaraní, sino que simplemente tienen que aprender porque tienen que aprender y no encuentran una utilidad. Entonces hay gente que inclusive dice, ¿para qué yo quiero aprender guaraní? Que no voy a ir a encontrar un programa en guaraní, ni voy a... ¿qué luego yo voy a hacer con el guaraní? ¿Sí? El fomento de la autoestima, la responsabilidad, de la autonomía, esto también, aprendizaje cooperativo, el cambio, este es otro cambio de paradigma muy importante. Hasta ahora ustedes van a ver que inclusive en nuestros tiempos todavía existe eso del mejor alumno, el mejor egresado y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de que al existir inteligencias múltiples no podemos comparar a todas las personas con un mismo estándar. Entonces, ese modelo en donde solo podía existir un mejor, una sola persona, se vuelve un modelo colaborativo en donde identificamos qué tipo de facilidades tenemos e intercambiamos esas facilidades para que nuestro trabajo sea colaborativo y la tarea sea más fácil para todos. Cada uno aporta de acuerdo a lo que puede. Hay gente a quien le gusta escribir, escribe. Hay gente a quien le gusta dibujar, dibuja. Hay gente a quien le gusta ordenar físicamente las cosas, ayuda en eso. Entonces se arma un equipo colaborativo y el modelo deja de ser un modelo competitivo y pasa a ser un modelo solidario. Y justamente hablando de esto que la responsabilidad empieza entonces a recaer sobre el alumno, es que hablamos del aprendizaje activo. Cuando hablamos del aprendizaje activo, cuando es el alumno no sé si decir el responsable, no es el responsable la palabra, el protagonista de poder desarrollar ese espacio en donde él mismo va a aprender y va a tomar aquello que realmente necesita para poder hacerlo. Y también el aprendizaje social y emocional. Y en esto entender lo siguiente. Algunas veces, como estamos muy inmersos todavía en un modelo muy individualista, poco solidario, y me suelen preguntar los alumnos, profe, ¿para qué lo que pones esto trabajo en grupo? Me ha sido complicado, ¿por qué no poner nomás tarea individual y cada uno hace las cosas y el que no quiere hacer no hace? Y porque se le perjudica todo al que estudia y después están los otros que no quieren trabajar luego y justamente. La idea de trabajar en equipo es que yo pueda aprender una estrategia distinta para hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Entonces lo que hago es conocer cómo los demás hacen para poder llevar adelante una misma actividad. Y eso es lo que logramos o tratamos de lograr en un trabajo grupal. A Dios gracias, hoy la tecnología nos permite identificar en un material construido entre varios. La plataforma te marca, por ejemplo, cuál de todos los alumnos hizo qué parte, y si los alumnos entre compañeros se evalúan, también podemos ver qué es lo que evaluaron o trabajamos sobre rúbricas evaluativas para evitar ese sesgo de yo no le aguanto a fulanito, entonces le bajo el puntaje, entonces puedo recurrir a una actividad de evaluación por pares, por ejemplo. Eso nosotros consideramos dentro de un aspecto denominado sinergia. La sinergia hace de que una situación empuje a otra situación. Entonces, mi análisis situacional de la misma situación que nos estamos planteando hace de que al escucharle a la otra persona, mi visión sobre la situación se expanda. Y lo mismo pasa con la otra persona que me escucha. Yo les aseguro que todos estos temas de los que nosotros ya estuvimos hablando, ustedes conocen porque ya escucharon en su trabajo, porque ya leyeron en alguno de los materiales, pero en este momento estamos compartiendo estrategias distintas o estamos mirando puntos de vista distintos. Para mi gusto un poco monótono porque no participan tanto todavía, pero yo creo que con el tiempo se van a ir liberando en el sentido de ser menos pasivos y
justamente sentirse responsables de este proceso. Entonces, esto es algo cultural que vamos a tener que ir rompiendo, porque el paraguayo es nomás luego muy tímido, pregunta poco, lee poco, hace lo mínimo nomás. Sin embargo, en otros países uno va y la gente le mata a preguntas y todo el mundo participa, y entonces eso es uno de los aspectos que tenemos que cambiar para salir un poco de esto muy básico y tener participaciones cada vez más interesantes, porque cuando el debate se realiza en clase, eso hace de que el ambiente se eleve, el ambiente intelectual se eleve y todos nos beneficiamos con eso. Entonces, la peor estrategia, ¿ustedes saben cuál es la peor estrategia educativa? La clase magistral. Esto que yo estoy haciendo, hablando solo. No quiere decir que no vale, tiene su validez, pero hoy en día el peor recurso educativo es la clase magistral. Sentarse el profesor a desarrollar 2 horas un tema, sin participación de sus alumnos. Entonces, por eso es que el trabajo justamente que nosotros vamos a evaluar, sí, yo sé que me están escuchando, pero yo les quiero escuchar también para ustedes. Eso es lo que es el punto. A eso es lo que me refiero con participación. Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes manejan estos temas. No es una crítica, es simplemente para tener una reflexión, porque yo creo que siempre tenemos que reflexionar sobre los roles que nos tocan como docentes, como compañeros, como alumnos. Siempre tenemos que reflexionar para ver en dónde estamos y qué podemos mejorar. Simplemente para eso. Bueno, vamos a pasar un poquitito de esto. Vamos a mirar algunos elementos de un proyecto. Estos elementos son bastante genéricos. Ya vimos que hay muchos tipos de proyectos, pero casi todos tienen estos elementos. Por ejemplo, la justificación, faltaría acá, ¿verdad? La justificación o los antecedentes se suelen poner. Luego los objetivos. Y generalmente cuando escribimos los objetivos debe existir un orden, ¿verdad? Entonces, primero quiero lograr tal cosa, y al lograr esto, entonces voy a poder lograr esto. Segundo, escribo mi segundo objetivo, a lograr el segundo objetivo, mi tercer objetivo, y al lograr los 3 objetivos, entonces ahí hago el objetivo grande, o como dice su nombre, el objetivo general. La lógica es que la suma de los objetivos específicos me lleve a conseguir el objetivo general. Entonces van a encontrar en internet mismo, pueden plantear, por ejemplo en el buscador, verbos para objetivos generales, verbos para objetivos específicos. Entonces vienen algunas recomendaciones que les pueden servir si por ahí no se sienten inspirados para escribir sus verbos, ¿sí? Yo les puse un listadito ahora en la tarea, pero ese listadito es un ejemplito. Si ustedes encuentran otros verbos, pueden usar sin ningún problema, ¿sí? Lo que acá ponemos es simplemente la estructura mínima. Si ustedes pueden acrecentar todo lo que quieran, la estructura mínima que estamos planteando aquí, pero no pueden poner menos. Eso nomás. Pueden poner menos, solamente que al poner menos elementos de lo que les pedimos, obviamente eso va a interferir en el puntaje, porque cada elemento tiene su puntaje, que vamos a ir viendo en las pistas de la tarea. Estos objetivos son situaciones bastante teóricas, ¿sí? Abstractas, y es por eso que nosotros nos planteamos entonces metas. Las metas son situaciones ponderables o medibles que yo voy a poder, valga la redundancia, medir para ver cuánto es lo que se llegó a conseguir ese objetivo que yo me estaba proponiendo. Entonces, cuando yo bajo de lo ideal a lo práctico, estoy escribiendo metas. Entonces, por ejemplo, un objetivo puede ser disminuir el abandono escolar de los alumnos del primer semestre de la carrera de psicología. Ese puede ser el planteamiento de un objetivo. Ahora, si voy a escribir una meta en relación a ese objetivo, puedo decir, durante el transcurso de este año, mi meta va a ser disminuir en un 20% el abandono
escolar de alumnos de la carrera de psicología. Entonces, disminuir un 20% es mi meta y está relacionado con el objetivo específico, disminuir el abandono escolar. Siempre siguiendo esta lógica, entonces voy a escribir en base a esa meta, 15% o disminuir 15%, voy a escribir cómo voy a calcular eso, la fórmula. Y la fórmula tiene que ver, por ejemplo, si yo voy a manejar en cuanto a población estudiantil, va a ser cantidad de matriculados, de alumnos matriculados, eso va a estar abajo, y arriba va a ser cantidad de alumnos que abandonaron. Entonces hago esa división, pongo por 100 y me va a salir un porcentaje de abandono. Entonces, cantidad de alumnos que abandonan dividido la cantidad de alumnos totales matriculados por 100, ese va a ser mi indicador, la fórmula de mi indicador. ¿Se entiende? El indicador me va a servir entonces para verificar la cantidad del cumplimiento de mi meta, y mi meta me va a decir qué es lo que voy a poder medir de un objetivo que es un ente abstracto. Luego vienen los medios de verificación, que son aquellas evidencias que yo le voy a poder ofrecer a cualquier autoridad o a cualquier medio de auditoría para demostrar que yo he conseguido aquella meta que me propuse. ¿Sí? Entonces, podrían ser, por ejemplo, a ver un poco, fotografías de las actividades que se hicieron, podrían ser listados de participantes de las actividades, podrían ser, a ver qué más, actas, ¿sí? Aquello que yo ofrezco como medio de evidencia que se realizó realmente la, digamos, la actividad. Y luego ya vienen descritas las actividades. Entonces aquí sí recuerdo nuevamente no confundir actividades con objetivos. Reunión es una actividad. Reuniones, ¿sí? Foros son actividades. No sé qué más puede ser, pero cuando me denota una acción dentro de un tiempo, en un lugar con personas, entonces estoy hablando de actividades. Y esas actividades van a demandar un presupuesto. También eso viene, hay bastantes modelos de presupuesto, hay presupuestos que se realizan eh, por rubros, y eso también tiene que ir descrito en realizar. Sí, realizar se usa mucho en objetivo, y realizar es la misma cosa, realizar es hacer, ¿verdad? Entonces, ¿para qué quiero? Mi objetivo tiene que, en mi cabeza tiene que responder a la pregunta, ¿para qué quiero realizar esta actividad? Para despertar el interés. Entonces ahí va a ser, despertar el interés va a ser mi objetivo. Muchas gracias por el comentario también. Esto también tiene que tener un orden en el tiempo, un pequeño cronograma, como un calendario que puede ser hecho en meses o en semanas, y la matriz de análisis que voy a mostrar más adelante, un pequeño ejemplo. Entonces, fijémonos que uno habla primeramente del diseño de un proyecto, y posteriormente a ese diseño se realiza la ejecución. Y durante la ejecución entonces se tiene que realizar un seguimiento. Ese seguimiento también recibe el nombre de monitoreo. ¿Para qué quiero realizar el monitoreo? Esto vuelvo a plantearlo un poco a ustedes. Durante la realización de un proyecto, cualquiera sea el tipo, vayamos a un proyecto educativo. Durante la fase de ejecución, ¿por qué es importante el monitoreo de las actividades y del desarrollo de las metas? ¿Hasta dónde? ¿Por qué es importante que yo vaya controlando que las metas realmente se vayan cumpliendo en el tiempo que se establecieron?
Adelante, Noelia, sí. Interrúmpanme nomás, no me pidan la palabra. Hablen nomás. Ujú, ujú. Excelente, muy bien. También pueden ocurrir situaciones, muchas gracias Noelia, podrían ocurrir situaciones imprevistas, ¿sí? Y esas situaciones imprevistas tienen que ser identificadas a tiempo para poder aplicar las correcciones necesarias. Si nosotros no aplicamos las correcciones necesarias, entonces eso puede dañar irreversiblemente el conseguir las metas que nos proponemos. Si nosotros hacemos una evaluación solo al final del proyecto, corremos el riesgo de encontrarnos con un resultado final que ya no podemos arreglar, en el buen sentido de la palabra, arreglar, de que ya no tiene solución, porque ya terminó el tiempo, como dice Noelia, y ya no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, por eso también es importante hacer el seguimiento para ir aplicando las correcciones necesarias. Bueno, yo quería hablar también de lo que son algunas metodologías como el árbol de problemas y el análisis FODA, pero vamos a pasar porque quiero centrarme en los modelos de CONES, porque yo creo que esto inclusive podemos hablar en algún encuentro optativo. Me parece más importante hablar un poco, esta es la estructura del marco lógico, como para que nosotros tengamos toda la información en una sola planilla. Ahí podemos ver, por ejemplo, en cuanto al fin de un proyecto, es la definición de cómo un proyecto va a contribuir a la solución de un problema. Se construyen los indicadores midiendo el impacto general que va a tener el proyecto y sus medios de verificación, ya hablamos. Los supuestos tienen que ver con lo que debe ocurrir para que se llegue a ese objetivo que yo me estuve proponiendo. El siguiente nivel es el nivel de los propósitos, que es el impacto directo que va a ser logrado a partir de los resultados que se van a lograr. Los indicadores van a describir el impacto al final del proyecto. Y las fuentes de verificación permiten ver si los objetivos se están logrando. Los resultados son aquellas cosas que van a quedar. Las obras, los servicios, la capacitación, la acción que se hizo y que quedó. Y en cuanto a sus indicadores, van a ser descripciones breves de cada uno de esos resultados. Alumnos concienciados es un resultado, ¿sí? Docentes capacitados es otro resultado. Vecinos, ahora puedo hacer un proyecto con vecinos asistidos. ¿Mm? Eso es una pequeña descripción de aquello que yo voy a lograr. Y las actividades, aquellas tareas que se deben cumplir. Entonces, si ustedes se fijan, el nivel verde se trata de los objetivos generales, ¿verdad? El nivel anaranjado de los objetivos eh, específicos. El nivel amarillo habla de las metas. Y el nivel, no sé cómo se dice, lila será, ¿verdad? Lila. El nivel lila entonces habla de las actividades particulares que se tienen que realizar. Entonces, cuando yo escribo esto conceptualmente, puedo ver la estructura conceptual de un proyecto en una sola mirada, en una sola planilla. Y esto es lo que va a ir después acompañado también con la planificación de las actividades, con el presupuesto y con el cronograma. Aquí les voy a dejar un poquitito para que ustedes puedan leer un artículo sobre el marco lógico o cómo usar el marco lógico dentro de las instituciones educativas. Pueden bajar eso, creo que es del repositorio Cielo, no recuerdo, pero pueden bajar en ese link. Y bueno, ¿en qué ámbitos podemos encontrar la aplicación de los proyectos educativos?
Primero puede ser el caso, y de esto le estaba hablando al compañero, que puede darse el caso que ustedes sean llamados porque se va a abrir una nueva universidad. Y entonces van a tener que sentarse a cranear un proyecto de creación de una institución educativa superior. Puede ser una universidad, puede ser un instituto superior. ¿Sí? ¿Dónde más? Puede ser un proyecto de apertura de carrera. En la propia universidad donde ustedes están trabajando, en la facultad donde están trabajando, van a abrir una carrera diferente y hay que presentar el proyecto para abrir esa carrera. Ese puede ser otro ámbito de aplicación. O simplemente se les puede llamar para colaborar con el proyecto educativo institucional que tiene que presentar la institución educativa donde ustedes trabajan. Ya yendo más hacia lo menos complicado, entonces puede ser también que se les pida que se reúnan profesores de áreas afines y preparen un proyecto para poner en práctica en la comunidad con sus alumnos. Entonces se van a tener que reunir profesores del área de, a ver, un poco en psicología podría ser abordaje comunitario, investigación y psicología social para presentar un proyecto de talleres en la comunidad sobre la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Ese puede ser un área donde puedo sentarme a aportar para desarrollar un proyecto. Proyectos por áreas afines. ¿Sí? Y si viene mi director de carrera y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una nueva materia para enseñar, qué gusto, ¿verdad? Si te ofrecen una nueva materia para enseñar, vas a tener que hacer qué cosa? El plan, que puede ser un plan anual o puede ser un plan semestral. Y ahí vas a tener que sentarte a escribir una propuesta que va a ser tu proyecto áulico. ¿Qué es lo que va a hacer el director? El director de carrera o el coordinador te va a entregar el contenido que tenés que desarrollar, te va a entregar la estructura de las unidades, te va a entregar las capacidades que se necesita desarrollar con el grupo curso que te va a tocar y te va a pedir que planifiques qué actividades vas a hacer y cómo vas a distribuir en el tiempo eso que te está pidiendo la institución. Eso se denomina proyecto áulico y es la famosa planificación que nos piden en las universidades. A todo esto creo que cualquier carrera que mínimamente esté acreditada ya le exige a los docentes tener un plan de clase. Y ustedes creo que ya dieron planificación, ¿verdad? No sé si eso sea antes o después del módulo, pero creo que ya dieron planificación. Plan de clase, plan diario. ¿Ya dieron eso? Ah, ok, gracias Leticia. Bien, entonces, en ese sentido, a eso se refiere el proyecto áulico. Y después, en algunos casos también puede ser de que yo diga, bueno, resulta que en el marco del proyecto educativo institucional se está solicitando a los profesores que realicen actividades relacionadas al Día Mundial de la Salud. ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, yo voy a dedicar 4 horas de este mes a realizar actividades y entonces hago un proyecto para esas clases relacionadas a esa temática que me solicitaron. Entonces fíjense que hay diferentes niveles donde yo puedo desarrollar esto de trabajar con proyectos educativos. ¿Dudas hasta acá? Adelante. Así es. Sí, porque tenés que relacionar las actividades que se van a hacer con qué área del conocimiento que está trabajando tu carrera vas a desarrollar. ¿Qué tiene que ver esto que vos vas a hacer aquí con, con el desarrollo de capacidades? Normalmente por eso una institución tiene ya pautado qué tipo de actividades y de temas
se pueden hacer para digamos, para extensión universitaria. ¿Sí? De nada. Y entonces un proyecto educativo es un documento integral que reúne todo, ¿sí? Es un documento flexible ante todo. No es algo que está escrito en piedra y de lo que no podemos salir. Justamente hablamos de que debe existir un buen monitoreo y seguimiento para que ese plan o ese proyecto, perdón, dé respuesta a qué cosa dijimos, a los imprevistos o a los emergentes, a las situaciones que van a ir ocurriendo. Tiene que ser participativo y tiene que tender a la transformación social. Hay un vicio en, en toda la educación, no solamente en la educación superior, que es justamente eh, como una enfermedad, un cáncer para las universidades, que es justamente que la actividad que se lleva adelante tiende a reproducirse en el tiempo. Y cuando esa actividad se reproduce en el tiempo sin ayornarse y sin cambiar para dar respuesta a las nuevas necesidades, se convierte en una acción anacrónica. Y el anacronismo es lo que lleva a la esterilidad de la universidad. Porque ¿para qué se creó la universidad? Para dar respuesta a las problemáticas sociales. Eso implica que como las problemáticas sociales cambian a ritmo vertiginoso, también la universidad debe hacer lo propio en la medida que se vayan planteando nuevos desafíos. Yo no puedo seguir enseñando lo mismo ahora que hace 20 años y que hace 30 años porque las necesidades han cambiado. Y es por eso que tiene que ser actualizado constantemente y el proyecto educativo institucional tiene que renovarse y actualizarse para evitar caer en el anacronismo. Entonces, el proyecto educativo institucional es una herramienta que se traduce en un plan de acciones. Decíamos que como cualquier otro proyecto, tiene por supuesto objetivos, estrategias metodológicas. ¿Qué voy a hacer para conseguir eso? Metodologías, ¿cómo lo voy a hacer? Recursos, ¿quiénes van a estar encargados de qué? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Qué recursos voy a asignar? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? Y voy a tener que especificar muy bien qué voy a hacer. Obviamente, un proyecto educativo institucional tiene que traducir una identidad propia. Yo no puedo agarrar un proyecto de una universidad, copiar y llevar a otra. Porque la realidad institucional es distinta. Y no solamente eso, sino que el objetivo, los valores, la misión y la visión institucional son distintas. Entonces, no es posible clonar un proyecto educativo institucional. Tiene que ser necesariamente adaptado y desarrollado para y desde esa institución. Obviamente tiene que tener en cuenta los procesos relacionados a lo didáctico, a la educación, ¿verdad? Porque no es un proyecto productivo, es un proyecto que tiene que tener como núcleo todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Y a partir de ahí gestionar sus recursos y disponibilidad, ya sea económica, de tiempo, etcétera, y recursos humanos, etcétera. Sí, Noelia. Ujú. Y, y generalmente se hace un presupuesto, Noelia, y en ese presupuesto se indica
qué es lo que va a ser necesario. Por ejemplo, si van a ser necesarios 10 docentes, se va a ver cuánto es lo que se le va a pagar a cada docente y cuántas horas se va a necesitar de cada docente. Se multiplica la cantidad de horas necesarias por la hora cátedra y vas a sacar cuánto es lo que vas a pagar o por el pago a docentes. Si vas a utilizar un aula, vas a presupuestar todo lo que vas a utilizar ahí. La luz, el agua, internet y también el lugar en donde uno está. Eso también es un presupuesto. ¿Qué más puede ser? Si vas a tener movilidad, si necesitas que los alumnos se movilicen, entonces también hay que presupuestar la movilidad. Pero normalmente cuando vamos a trabajar en un proyecto áulico, el presupuesto tiene que ver con, si nosotros decimos que el presupuesto, si no vamos a salir de la institución, ¿verdad? Y se supone que todas las actividades vamos a hacer dentro de la institución. Y los docentes que van a participar están pagados por la institución, entonces lo que hacemos en el presupuesto, poner esos rubros, que en este caso va a ser recursos humanos, y en la descripción, en vez de describirlo en millones, podemos o pedirle a la institución determinar cuánto es lo que gana ese docente o poner directamente que eso está cubierto por la institución. Si nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, vamos a salir a la comunidad y nosotros vamos a poner como se suele hacer en salud, por ejemplo. Se hace una visita a la comunidad y van todos los alumnos y se llevan muestras médicas y se realizan actividades. Por ejemplo, los alumnos de fisioterapia hacen masajes, los alumnos de psicología hacen algunas charlas sobre salud mental, los de odontología hacen la parte de extracción dental, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces se presupuesta cuánto le sale a la universidad, eso por rubro siempre, ¿verdad? Y después se ve cuánto es lo que la comunidad va a poner, porque la comunidad para recibirle a los alumnos, vamos a suponer yo, un local propio, va a poner la luz, va a poner, por ejemplo, la alimentación y va a poner la parte de agua, por decir, ¿verdad? O materiales de limpieza. Eso tiene que estar presupuestado. Y en ese caso, el presupuesto viene dividido en dos, en una planilla complementaria, y a lo que va a poner la institución se le denomina recursos propios y a lo que va a poner la comunidad se le denomina contrapartida. Contrapartida quiere decir lo otro que va a complementar los recursos que yo voy a poner desde la institución. Entonces, los proyectos más eficientes son aquellos proyectos que tienen un fondo de contrapartida o que comparten con otra entidad la financiación. Eso sí es muy importante describir muy bien qué es lo que, rubro por rubro, lo que vamos a necesitar. En la tarea que nosotros les vamos a pedir, no vamos a hacer una auditoría rubro por rubro, les vamos a pedir un presupuesto sencillito nomás. Por ejemplo, ¿en qué se basan esos presupuestos? El presupuesto, perdón, se basa en las actividades. Si yo en mi actividad pongo que quiero hacer reuniones, entonces tengo que ver qué voy a necesitar para realizar esas reuniones y eso es lo que voy a ir listando en mi presupuesto. Si yo en mi proyecto pongo que quiero hacer, a ver un poco, visitas domiciliarias, por decir nomás, ¿verdad? Entonces tengo que ver qué necesito para eso, cuánto necesito de combustible para llegar hasta el lugar, cuánto necesito en agua para la gente que va a caminar, cuánto necesito en insumos para la gente que va a llegar a hacer las visitas y eso tengo que ir presupuestando. Depende de qué tipo de actividad voy a hacer. Si va a ser un proyecto solamente en aula, entonces probablemente voy a tener que presupuestar si voy a utilizar algún material, si voy a utilizar algún equipo informático, entonces voy a utilizar internet, eso tengo que también presupuestar. No se líen con el presupuesto en la tarea, lo único que les pido. No presenten en blanco nomás, porque tiene un puntaje el presupuesto, pero no se líen con el presupuesto porque la idea no es hacer una auditoría presupuestaria. La idea es que ustedes tengan una noción básica, mínimamente básica, de los elementos que tiene que tener un proyecto educativo. ¿Sí?
Dale, Noé. Bueno, acá están algunos componentes del PEI, Proyecto Educativo Institucional. Fíjense que hay un componente identitario donde está todo lo que le identifica a la... Eso vamos a ver en el modelo, pero acuérdense de esto. Un área donde está toda la parte de identidad, donde hablamos del nombre de la institución, de los objetivos de la institución, de la misión, de la visión, de los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos una parte donde habla de un diagnóstico, porque antes de poder intervenir con un proyecto yo necesito un diagnóstico donde voy a determinar cuáles son las necesidades de mi institución. Y a partir de ahí paso a la tercera parte, que es del modelo pedagógico. ¿Qué va en el modelo pedagógico? El currículum, ustedes ya dieron currículum. El proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo se va a dar? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser híbrido? ¿Va a ser centrado en el alumno? ¿Va a ser con estrategias de qué tipo? ¿De resolución de problemas? ¿De lectura de casos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué acciones van a realizar los docentes? ¿Qué acciones van a realizar los alumnos? Y posteriormente viene la planificación, donde está justamente la organización de contenidos y el presupuesto, ¿verdad? Va a contemplar toda esta organización, planificación, dirección y monitoreo con sus responsables, quienes van a ser las personas que van a estar encargadas de realizar esas acciones. Y por supuesto, en la última parte, que viene la parte de recursos, no solamente económicos, sino recursos materiales, humanos, etcétera, cuáles van a ser las fuentes de financiamiento. Y fíjense que abajo hay una barra celeste que está a lo largo de todo, es justamente la evaluación, significando lo siguiente: siempre tiene que acompañarnos la evaluación. La evaluación tiene que ser nuestra aliada permanente. ¿Por qué? Al inicio del proceso, aquí en el diagnóstico, vamos a hacer un tipo de evaluación que le denominamos justamente evaluación diagnóstica. Yo tengo que tener una evaluación que me permita saber cuáles son las condiciones iniciales que yo requiero intervenir para mejorar. Segundo, hablamos de una necesidad de monitoreo permanente. En educación le llamamos también evaluación de proceso a lo largo de, ¿verdad? Entonces, esa evaluación que se hace a lo largo del desarrollo se denomina monitoreo. Y una vez que concluya, porque tengo que hacer un corte, entonces al concluir yo necesito saber cuánto es lo que yo conseguí. Entonces a partir de ahí empiezo mi evaluación de impacto o evaluación final. Entonces, fíjense que siempre está presente la evaluación en todo momento con diferentes facetas, pero siempre está presente. En este listado que está acá van a poder bajar las distintas guías que yo copié del CONE. Esto también ya está disponible ahora en el aula. No hace falta que copien, pero haciendo clic en cada uno van a bajar el Word. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieren hacer o fueron convocados para elaborar una nueva carrera. Entonces van a bajar aquí. Esto es un Word en donde, haciendo un clic ahí, vienen a un Word. Entonces lo pueden abrir en Word. De hecho, en la plataforma les va a bajar en Word. ¿Para qué? Para que ustedes simplemente ya completen las secciones. Por ejemplo, esta es la plantilla del CONES, ¿sí? Para elaborar un proyecto educativo de nuevas carreras. Y fíjense toda la información que ya está aquí para completar nomás ya. Nombre de la institución educativa superior, y ahí le dice qué tiene que poner. El nombre debe ponerse como figura en el documento de su creación, incluido el sello institucional y logotipo. Segundo, ley, decreto o instrumento de creación, nombrar la ley de creación, ¿sí? Y así uno a uno los elementos que tiene que tener. ¿Quién es el representante legal? Dirección, teléfono, mail. Esta es la parte identitaria. ¿Se acuerdan que les había mostrado en el esquema? Y ahí viene la misión de la institución, la visión y los valores institucionales. Se enumeran ahí.
Luego toda la parte jurídica, la personería jurídica, los estatutos, los documentos de aprobación de la carrera. Perdón, ahí es. Vuelvo a pasar otra vez. Sería este, guía para elaboración de proyectos educativos. Perdón, pensé que estaba pasando. Decíamos entonces, primeramente acá tenemos los datos de identificación. Esta es la parte identitaria, ¿verdad? Que recién leí. Luego acá, misión institucional, visión institucional, valores, ¿verdad? Después tenemos la parte de aspecto jurídico, ahí nos quedamos. Estructura organizacional, normas, normativas de la carrera, acá está la parte de los mecanismos de práctica, convenios interinstitucionales, etc. Y ahí viene el famoso proyecto académico, ¿sí? Denominación de la carrera, el nivel, si va a ser de pregrado, de grado, el área, modalidad, si va a ser presencial o a distancia o va a ser híbrida, la duración en la carrera, periodo académico, total de carga horaria, créditos académicos, y ahí viene la fundamentación, ¿sí? Lo que se escribe en la fundamentación, objetivos, ahí viene, objetivos generales, explicitar los propósitos de la institución educativa superior con la implementación de la carrera de grado. ¿Qué quiere conseguir? Ahí viene objetivos específicos, se derivan los objetivos generales y los concreta. Perfil de ingreso, ¿cuál tiene que ser el perfil de los estudiantes que van a poder ingresar? Perfil de admisión, mecanismo de admisión, cómo se va a realizar eso, el perfil del egresado, y aquí viene el plan de estudio, el contenido, la propuesta metodológica, cómo se va a hacer eso a nivel de aula, cómo se va a evaluar, cuál va a ser su sistema evaluativo, cómo se van a ponderar los trabajos prácticos, cuál va a ser la evaluación de proceso, cómo se van a dar las evaluaciones finales, etc. Todo eso va aquí, ¿ven? Sistema evaluativo formalizado, actividad de extensión, justamente ustedes me hablaron de extensión, características del trabajo final de grado, si va a ser una tesis, si va a ser un proyecto, requisitos de la graduación conforme a las normas vigentes, ámbito de desempeño en el campo laboral, cronograma de implementación del primer año de la carrera, y ahí viene el modelo para cada asignatura, ¿ven? Ahí la asignatura, nombre de la asignatura, denominación, código, semestre, en qué semestre se va a desarrollar, cuánto tiempo, carga horaria, etcétera, etcétera. Y ahí viene cómo se fundamenta la asignatura, los objetivos de la asignatura, generales y específicos, el cuerpo de conocimiento, las unidades que va a tener, las estrategias didácticas, cómo se va a evaluar, qué tipo de actividades de extensión va a haber referente a esa materia y cuáles son sus bibliografías. ¿Ven? Esto para una materia. Los recursos humanos, equipo de gestión de carrera, acá está el plantel, ¿sí? Nombre, apellido, nacionalidad, formación de grado, en institución de egreso, última formación de posgrado y rol que va a cumplir dentro de la nueva institución. Esto es de la nueva carrera, perdón. El plantel académico, esto es de los profesores, esto es de la parte administrativa pedagógica y esto es de la parte docente, ¿sí? El aspecto de la infraestructura, si va a estar en alquiler, cuántas piezas va a tener, si va a tener o no laboratorio, qué tipo de espacio va a tener, planos arquitectónicos, el tema de las aulas, todo eso aquí, ¿sí? Inventario, descripción de acceso a recursos bibliográficos, la parte de biblioteca, equipos audiovisuales, software contratado, base de datos que se van a utilizar, monto, el presupuesto destinado, ahí está la parte del presupuesto, el plano arquitectónico y certificación municipal, equipamientos de seguridad y salubridad, y aquí viene la parte del proyecto económico y algunos anexos. ¿Sí? Ustedes ven que es súper complicado, y acá tienen para todos, les pusimos para que puedan divertirse realmente en base a esta página del CONES. Usamos esta página del CONES, aquí, de aquí sacamos las nuevas plantillas, así que esto está muy actualizado, es de ahora, noviembre de 2020, es lo último que tiene el CONES en sus diferentes plantillas. Entonces esto nos lleva a
nuestra aula, que es ahora que quiero mostrar un poquitito. Mientras entro al aula, por ahí si hay alguien que quiera comentar, preguntar. Parece que hace falta el café a la tarde, che, ¿no? Porque están cae huesitos y cae huesitas. Bueno, vamos entonces a los materiales. Lo nuevo que yo cargué, en vez del modelo CONES que estaba antes, les cargué esta carpeta que dice nuevas guías de elaboración de proyectos académicos en taller de CONES, presentado en taller de CONES, ¿sí? Al hacer clic ahí están todas estas plantillas que se les va a bajar en versión Word para que ustedes puedan bajar y modificar, porque el CONES ya da luego así. ¿Está? Entonces todas estas plantillas, ahí tienen. Por ejemplo, el primero es la resolución por la que se crean estas guías. El segundo es una guía para la creación de un instituto o de una universidad. La guía 2 es para la presentación de una carrera de pregrado, ¿sí? Una tecnicatura, por ejemplo. La guía 3 es una guía para elaboración de proyectos académicos de grado, para una carrera nueva. La 4, perdón. La 5 es para capacitación de distintos niveles, capacitación permanente. Y la 6 es una guía de proyectos académicos de posgrado que puede ser maestría y doctorado. Acuérdense que hay 3 niveles de posgrado. Entonces, la guía 5 es para el nivel de especialización. Nuestro curso es un curso de especialización. Entonces, tuvo que haber sido presentado en esta guía. O sea, la FADA en algún momento presentó un proyecto con la guía 5, que es para especialización. Luego, si se quiere presentar un curso de maestría o doctorado, hay que usar la guía 6. ¿Se entiende? La guía 7 es para el seguimiento interno de proyectos académicos y la guía 8 es algunos aspectos muy específicos de campos de práctica para centros asistenciales para aquellas universidades que tienen proyectos educativos en el área de salud. Pero igual yo les puse porque acá solemos tener de todas las áreas, ¿verdad? Tenemos humanidades, salud y todo, entonces está todo aquí. Esto es lo nuevo que yo les acabo de agregar ahora para divertirse, no es para complicarles la vida. Y en la pista de la tarea 1 lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un documento que es, si bien es cierto que hay que leer todo, vamos a centrarnos en lo siguiente. Aquí está la pista de la tarea 1. Entonces, hay un material que se llama modelo de proyecto, en donde está asimismo en este mismo orden que está aquí, donde lo que hicimos es extractar las partes más importantes. De todo esto complicado que vimos, vamos a hacer un modelo cortito, chiquitito, y la tarea 1 tiene que ver que ustedes empiecen a escribir un proyecto educativo, que puede ser un proyecto de, ¿por qué no?, de una universidad, o de repente puede ser de una nueva carrera, o dentro de su carrera puede ser de una asignatura, o dentro de la asignatura puede ser de algo temático, del día del ambiente, no sé, de lo que ustedes quieran. En cualquiera de los niveles pueden presentar el proyecto, no hay problema. ¿Cuáles van a ser los elementos que vamos a desarrollar en la tarea 1? El nombre del proyecto, la fundamentación, los objetivos, la descripción y la estrategia. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, más adelante les ponemos esto. ¿Qué elementos queremos? Nombre del proyecto. ¿Qué van a poner? Le ponemos ahí. Indicar de modo sintético, mediante un título, lo que se va a hacer. Y ustedes mismos contéstense qué es lo que vamos a hacer, sobre qué y dónde. Y ahí van a construir el nombre de su proyecto. Fundamentación, detallar el problema. O sea, está explicado parte por parte qué es lo que queremos que pongan. ¿Sí? Objetivos
Y entonces el recordatorio, los objetivos deben ser claros, concisos, precisos, y aquí es donde yo les puse un listadito de objetivos. De este lado a la izquierda dice listado, verbos para objetivos generales, y aquí para la derecha dice verbos para objetivos específicos. ¿Pueden poner otros verbos que no sean los que están aquí? Sí, sin problema, no hay problema. Esto es simplemente para una pequeña ayuda, memoria para ustedes. La descripción del proyecto y las estrategias para la implementación. Y aquí tienen la rúbrica, cada elemento que les acabo de mencionar ahora, cuántos puntos va a tener y qué tiene que tener para lograr el total de puntos en cada uno, que son 2 puntos por parte, y al final va a tener un total de 30 puntos, ¿sí? Cada uno dentro de ustedes, por ejemplo, fíjense, el nombre del proyecto, entonces, el título del proyecto tiene menos de 20 palabras. Si está ajustado a este, 2 puntos. El título del proyecto tiene relación con el problema y el objetivo principal. Si tiene relación, 2 puntos. En cuanto a la fundamentación, el proyecto se basa en los antecedentes. ¿Sí? No. Entonces, 2 puntos sí, sí. 1 punto si más o menos, 0 puntos si no. Y así vamos construyendo. Lean bien acá los indicadores de evaluación para que puedan tener la totalidad de puntos. Yo quiero poner totalidad de puntos. Fíjense que ahí está puesto uno a uno, que es lo que va a ser tenido en cuenta para la evaluación, ¿sí? Descripción del proyecto. La descripción es legible y coherente. Tiene una buena presentación. Utiliza un estudio académico con soporte de literatura y utiliza normas APA. Normas tiene que decir ahí, no noemas. Normas APA. En las citas. Estrategia de implementación del proyecto. Pertinencia de las acciones. ¿Qué estrategias si estas estrategias están en línea con los objetivos? Si cumple con reglas ortográficas, utiliza un estilo académico con soporte de literatura también. Entonces, esto que ustedes tienen acá es para que ustedes no se pierdan y vean cada apartado cuánto va a valer, y toda la tarea 1 entonces vale 30 puntos. ¿Sí? Entonces, es simplemente transcribir esto. Nombre, escriben el nombre. Fundamentación, hacen la fundamentación. Objetivo, escriben los objetivos. Es presentar eso. Eso va a ser la tarea 1. Les repito, del nombre a la estrategia. Nombre a la estrategia. ¿En qué nos basamos para esto? Les voy a mostrar. Esto sacamos del documento que se denomina modelo de un proyecto. Aquí está, ¿sí? El modelo de un proyecto yo voy a poder ver in extenso todos los elementos de un proyecto en general. Es lo mismo, ¿ven ahí? Nombre del proyecto, fundamentación, objetivo. Hasta aquí es lo que vimos recién, ¿verdad? Descripción, estrategia. Hasta ahí. ¿Cuál va a ser la segunda parte? ¡Chan, chan, chan, chan! Ahí viene abajo, ¿verdad? Beneficiarios, plan de acción, resultados, presupuesto. Esto es lo que va a ser la tarea 2. Por eso no se preocupen, preocúpense por la tarea 1 ahora. La tarea 1 entonces es bastante entendible. Bueno, ¿dónde vamos a poner eso entonces? Venimos acá. Eso está en tarea, pista de la tarea 1, lo que acabamos de ver ahora. ¿Dónde vamos a entregar? No se preocupen por esto, yo voy a ampliar el plazo porque acá hubo una pequeña confusión de parte mía. Entonces esto va a ser ampliado hasta el 22 de marzo. Hasta el 22 de marzo para entregar estas 5 componentes. No es que van a entregar el proyecto, los 5 componentes. Los que ya entregaron pueden volver a entregar otra vez si es que quieren mejorar, no hay problema. Entonces ahora mismo voy a hacer eso. Voy a cambiar el límite de tiempo para que no les cobre ninguna multa por retraso. Bueno chicos, hasta aquí mi speech de hoy porque mi garganta ya no me da más. Quiero saber si es que se entendió qué es lo que vamos a hacer en la tarea 1 y que la tarea 2 va a ser un complemento y un seguimiento de la tarea 1, ¿sí? Lo que tienen que alzar tiene que estar en PDF. Y vamos entonces hasta el 22 de marzo.
Bueno, entonces quiero agradecerle su atención. Creo que queda bastante claro. Generalmente los grupos anteriores tuvieron bastante quejas sobre este módulo. Yo no sé si ya están un poco cansados, pero traté de darle un enfoque completamente distinto, por más que hable más de lo que quería, porque siempre quiero escucharle más a los alumnos que hablar yo. Pero eso con el tiempo vamos a ir mejorando también. A veces yo cuando me entusiasmo no dejo de hablar. Y, y bueno, espero haber aclarado un poquitito el panorama y por supuesto siempre estoy al pendiente del mensajero o de por ahí en el foro para cualquier consulta sobre la realización de la actividad. Entonces ampliamos el periodo de entrega hasta el 22, ¿sí? Por esa confusión que hubo ahí. Ahora ya está actualizada las pistas de la tarea 1 y amplié también el periodo de entrega. Muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buen resto de jornada. Si me van dejando en el chat sus nombres con su número de documento para poder eh, tener la asistencia de hoy antes de retirarse, por favor. Gracias a ustedes, muy amables.